Bien, buenas tardes. A continuación les voy a presentar mi informe sobre la solicitud titulada Uso de una formulación inmunogénica BCG que expresa proteína del virus respiratorio sincicial en humanos, contra el virus sincicial bovino. Bien, el solicitante es la Pontificia Universidad Católica de Chile, el representante es el estudio Query. El pliego analizado en esta oportunidad es el pliego presentado en INAPI con fecha 28 de marzo del 2023. En el documento contesta informe pericial. A modo de contexto, es importante definir qué es una vacuna. Y una vacuna es una formulación que está destinada a estimular la respuesta inmune frente a ya sea infecciones microbianas como virus y bacterias y también frente a tumores. La vacuna ayuda entonces al cuerpo a reconocer estos agentes, ¿cierto? Y presentar una respuesta protectora. Bien, en el contexto de la solicitud se desarrolla o se busca, ¿cierto?, proteger el uso de una formulación que sea útil para prevenir la enfermedad o la infección causada por el virus sincicial bovino. Aquí podemos ver la estructura, ¿cierto?, a modo muy general del virus, que presenta envoltura, es decir, tiene una membrana que lo protege y tiene distintas proteínas. Bien, una de las proteínas que es relevante en esta solicitud es la nucleoproteína N, que la podemos ver en verde. Bien, esta nucleoproteína lo que está haciendo es proteger el material genético del virus y es en esta proteína en la que se va a basar la invención. Bien, sobre cuál es la invención que se busca proteger, aquí podemos ver un esquemita general que en el fondo nos cuenta que lo que se busca proteger es el uso de una formulación inmunogénica que contiene una cepa bacteriana de Mycobacterium tuberculosis que se llama Bacillus calmette-guerin, que se abrevia como BCG, a una concentración determinada. ¿Cuál es la característica de esta BCG? Es que ha sido modificada genéticamente para expresar en su superficie, como podemos ver aquí en la figura, la bacteria no es una bacteria convencional, sino que expresa en su superficie o en su membrana la proteína N del virus sincicial humano. ¿Ya? Y además de una solución salina tamponada, farmacéuticamente aceptada, porque sirve para preparar una vacuna útil para prevenir, tratar o atenuar infecciones del virus respiratorio sincicial, pero bovina. O sea, aquí es importante entonces enfatizar que se utiliza la proteína N del virus sincicial humano para prevenir una infección en otra especie que sería bovina. ¿Bien? A partir... ¿Hay alguna duda? Perdón. No, continúa. Perdón, es que escuché por ahí. Ya, entonces el problema técnico que busca resolver la invención es proveer una estrategia vacunal eficaz y segura para la prevención, tratamiento o atenuación de la infección por el virus respiratorio sincicial bovino. Ya, entonces, se me pide explicar cuál es el comportamiento de los virus de la solicitud, tanto en humanos y diferencias o similitudes del comportamiento en bovinos. Bueno, aquí podemos ver una tabla comparativa donde podemos ver múltiples, por así decirlo, similitudes entre ambos virus y que en el fondo permiten explicar esta respuesta inmunológica cruzada. Ya primero, bueno, ambos pertenecen a la misma familia o género de virus, es decir, están estrechamente relacionados filogenéticamente y estructuralmente, tienen similitudes en cuanto a su estructura, ¿cierto? Es decir, tienen una organización genómica y proteica que es altamente conservada, se refiere a que es similar entre los dos virus. Ambos tienen un tropismo celular que se enfoca en, o que está dirigido más bien a la replicación de células respiratorias, tanto bovinas, ¿cierto? En el caso del virus bovino, o humanas como el virus humano. Y lo que tienen en común también es que la patogénesis
o la gravedad, ¿cierto?, de la enfermedad, está dada más que por la respuesta, más que lo que pueda causar el virus, esta depende de la respuesta inmune que se monta, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta inmune de ambos virus a la especie respectiva se debe a que hay una gran inflamación, ya que es la que causa, ¿cierto? Entonces, finalmente, el daño y la patología. La población afectada, bueno, para el respectivo cierto virus, lactantes y niños pequeños para humanos y terneros jóvenes en el caso de la infección bovina. Y ambas, ¿cierto?, van a tener respectivamente consecuencias clínicas, es decir, van a impactar directamente en la salud y en la economía. Y conservación de proteínas. En cuanto a la estructura de proteínas, la nucleoproteína N, que es en la que se basa la invención, tiene un 94% de identidad, es decir, su secuencia, ¿cierto?, es igual en un 94%, y esto entonces va a permitir que se reconozca la proteína, ¿cierto?, humana, sea reconocida por el sistema inmune bovino. Ya es lo que permite entonces este reconocimiento inmunogénico cruzado. Bien, respecto a la pregunta número 3, sobre cuáles son las características especiales de la solicitud respecto a los documentos del estado de la técnica, que serían de 1, de 2 y 3, respecto al documento, o tanto el documento de 1 como el documento de 3, que corresponden a publicaciones de los inventores, en ambos se describe una vacuna que confiere protección contra la infección causada por el virus sincicial respiratorio, que comprende entonces las cepas atenuadas de Mycobacterium PSG, a la misma concentración que la solicitud, y que están basadas en distintas proteínas que incluyen la nucleoproteína N, ¿ya? Es decir, divulgan la invención propiamente tal. Pero estos documentos no hacen referencia al uso de la formulación inmunogénica en terneros y que su uso sea para prevenir la enfermedad del virus sincicial respiratorio bovino. Es decir, de 1 y de 3 divulgan, ¿cierto?, esta formulación inmunogénica dirigida para humanos. Por otro lado, el documento de 2 divulga una vacuna o una formulación inmunogénica que, al igual que en la solicitud, está basada en la nucleoproteína N, ¿ya? Pero aquí la diferencia es que se utiliza solo la proteína N como agente inmunogénico, como antígeno, ¿ya? Eso, ¿qué significa esto? De que la proteína N se modifica y se presenta en forma de nanopartículas, en forma de anillo, un poquito como lo que está representado aquí en la imagen, ¿ya? Y además contiene algunos adyuvantes que van a ser los que van a ayudar, como lo dice su nombre, a que se monte una respuesta, ¿cierto?, inmune protectora. Bien, por lo tanto, lo que divulga entonces sería el antígeno, ¿ya? Humano, para preparar, ¿cierto?, entonces una vacuna en bovinos, ¿bien? Por lo tanto, la característica especial de la solicitud sería entonces la formulación divulgada en D1 y D3 para preparar una vacuna útil para prevenir, tratar o atenuar infecciones del virus sincicial en bovinos. ¿Bien? Ahora, en la siguiente pregunta, entonces, se me consulta sobre cuál sería el prejuicio técnico que expone el apelante, y entonces, si efectivamente existe este prejuicio técnico, y explicar en qué consiste y cómo influiría entonces la superación de este prejuicio en el problema técnico. ¿Bien? Por lo tanto, en este contexto, la existencia del prejuicio técnico se referiría a que en el estado del arte existe una desincentivación del uso de la cepa BSG en bovinos debido a su interferencia con los métodos de diagnóstico oficiales en la tuberculosis bovina. Entonces, aquí nuevamente entender que la solicitud lo que usa es una bacteria como plataforma para presentar la proteína para, ¿cierto?, la protección frente al virus sincicial.
¿ya? Por lo tanto, su condición de patógeno bovino atenuado y la ausencia de aplicaciones aceptadas fuera del contexto de tuberculosis bovina. Entonces, dicho prejuicio llevaría a un experto en la materia a evitar entonces el uso de esta bacteria en bovinos como un vector para vacunas dirigidas contra infecciones virales respiratorias. ¿Bien? Y para sustentar este argumento, el solicitante presenta el artículo Fromsa et al., que es una publicación del año 2024 que confirma este prejuicio respecto a que a la fecha no existen vacunas dirigidas al mismo, incluso al mismo microorganismo, ¿ya? Ya que reconoce el potencial de BCG frente a Mycobacterium bovis, pero señala que su eficacia no ha sido plenamente cuantificada y además destaca que la alta tasa de reacciones falsamente positivas es la principal razón por la cual BCG no ha sido autorizado en ganado doméstico. Es decir, vamos a vacunar frente al patógeno, ¿cierto? Pero esto va a representar que no se pueda entonces en la práctica distinguir si es que el individuo fue o vacunado o está presentando un cuadro infeccioso. ¿Bien? Entonces, ¿qué señala este artículo? Señala de que si se busca implementar entonces vacunas basadas en BCG, se requerirían pruebas diagnósticas más específicas que la tuberculina que se utiliza actualmente. Por lo tanto, esto requeriría una inversión adicional. Por otro lado, el documento D2, que este documento, ¿cierto?, que nos presenta una formulación inmunogénica, también basada en la nucleoproteína N, advierte sobre el riesgo de exacerbación de la enfermedad del virus sincicial bovino inducida por la vacunación y que este fenómeno ha sido descrito tanto en humanos como en terneros. Además señala que esta exacerbación ha sido clínicamente relevante, incluso ha motivado el retiro en el mercado de algunas vacunas comerciales frente al virus sincicial bovino. ¿Ya? Identifica varios obstáculos adicionales en la vacunación. Por ejemplo, la necesidad de inmunizar individuos que son inmunológicamente inmaduros, la presencia de anticuerpos maternos que pueden suprimir el efecto entonces de las vacunas, y además habla de la seguridad de las vacunas. Destaca que las vacunas de subunidades, como las que presenta D2, presentan un mejor perfil de seguridad frente a vacunas de ADN o vectores virales atenuados vivos. El modelo de la solicitud es un vector bacteriano vivo atenuado. Por lo tanto, estaría entonces dentro de los tipos de vacuna que atentarían frente a la seguridad. ¿Ya? Entonces, señala que las vacunas tipo D2 presentan menos riesgos que otros tipos de vacunas. Por lo tanto, en base a esta información, la perito que suscribe considera que estos antecedentes constituyen una advertencia técnica clara para el experto en la materia en cuanto a que la simple extrapolación de estrategias vacunales entre especies o plataformas conlleva riesgos clínicos significativos e impredecibles que impiden entonces una extrapolación directa de la formulación entre las distintas especies. ¿Cómo supera entonces este prejuicio técnico la solicitud? La formulación reivindicada fue evaluada experimentalmente en terneros, seguidos por desafíos, es decir, se les aplicó el virus en aerosol y luego se analizaron parámetros como enfermedad clínica, patología pulmonar, citología de lavados broncoalveolares. ¿Y qué presentan o qué muestran los resultados que presenta la solicitud? Dice que aunque los terneros vacunados presentaron la infección tras el desafío, la gravedad de la enfermedad, que es una de las cosas que busca la solicitud, no fue significativamente menor en comparación con los animales no protegidos, ¿ya? Donde se observó una reducción clara de signos clínicos, daño pulmonar e infiltración celular inflamatoria. Y los animales vacunados no desarrollaron entonces una enfermedad exacerbada inducida por la vacunación, pese a los antecedentes conocidos de la potenciación de la enfermedad en vacunas contra el virus sincicial. Y bueno, podemos ver entonces la figura, que no me voy a detener a explicarla, pero finalmente esta figura nos muestra lo que se señalaba anteriormente de
esta reducción, ¿cierto?, en el score clínico 7 días post-infección entre los individuos que fueron vacunados. Por lo tanto, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores, si la solicitud posee o no posee nivel inventivo, desde el punto de vista del experto en la técnica, la solución reivindicada no resulta evidente a partir del estado de la técnica, ni siquiera considerando la combinación de D1 o D3 con D2 por las siguientes razones. En primer lugar, si bien el virus respiratorio sincicial humano y el bovino se encuentran filogenéticamente relacionados, el estado de la técnica reconoce la existencia de diferencias relevantes en la patogénesis de la infección, en la respuesta inmune y en la presentación clínica entre humanos y bovinos. En particular, la respuesta inmune en terneros neonatales presenta características propias que impiden extrapolar de manera directa la eficacia y seguridad de formulaciones desarrolladas para humanos sin una expectativa razonable de éxito. En segundo lugar, el efecto técnico obtenido por la invención se encuentra asociado a la expresión de la proteína N del virus sincicial humano por la cepa BCG, en combinación con su rol funcional como componente portador, vector y adyuvante de la formulación inmunogénica. Aquí la bacteria cumple un rol relevante en cuanto a que va a favorecer la estimulación de un tipo de respuesta inmune que es la deseada, que es la del tipo inmune celular TH1 y no TH2, que es la que exacerba el daño de este virus. Asociada entonces a la inmunidad protectora sostenida en el tiempo, superando las limitaciones observadas en vacunas de subunidad, como la divulgada en D2. En tercer lugar, el uso de BCG en bovinos se ha visto históricamente limitado debido a que esta cepa corresponde a una variante atenuada de Mycobacterium bovis, que es el agente que causa la tuberculosis bovina, lo que entonces va a interferir con los métodos de diagnóstico oficiales de control y erradicación de la enfermedad. Este hecho ha generado un prejuicio técnico que habría llevado a un experto en la técnica a descartar el uso de BCG como portador como plataforma vacunal de bovinos, incluso para indicaciones distintas a tuberculosis. Además, los resultados experimentales presentados en la solicitud demuestran que la vacunación con BCG recombinante que expresa la proteína N del virus sincicial humano, induce una respuesta inmune eficaz frente al virus en bovinos, sin generar exacerbación de la enfermedad asociada a la vacunación, superando así el prejuicio técnico existente, y a mayor abundamiento los resultados experimentales que presenta el solicitante en el recurso de apelación muestran que esta respuesta protectora se puede extender en el tiempo, incluso llegando a 180 días posterior a la primera vacunación, mostrando que es superior a algunas vacunas que ya se encuentran a la venta. Bueno, aquí están estos resultados adicionales y a modo de conclusión, en opinión de la perito que suscribe, la solicitud en análisis cumple con el requisito de nivel inventivo establecido por el artículo 35 de la ley. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.